Está en línea para charlar un ratito. Agradecemos mucho esta posibilidad. María José, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola Alicia, muy bien, todo muy bien por acá, pero bueno, no tan bien por lo que sigue pasando en Perú, ¿no? Vos ahí un poco lo adelantabas. Decíamos un poco cuando el año pasado empezábamos a contar y a cubrir, y una de las cosas que impresiona mucho en las últimas represiones en Latinoamérica es la cantidad de muertos, ¿no? Pensábamos en Colombia, antes fue Chile, y en este caso también estamos hablando de más de 60. ¿Con qué escenarios se encontraron ustedes cuando llegaron a Perú? La verdad es un escenario muy doloroso, y por ahí coincido como, mira, decimos más de 60, creemos y se cree que son 78 a la fecha, más de 2.000 heridos y heridas. Entre esas 78 personas que hay con nombre y apellido, hay niños y niñas, que eso es un dato por ahí que se diferencia de las distintas situaciones que se dio o en el golpe de Bolivia, o en Chile, en Colombia, en Ecuador, que también hemos estado como misión internacional. Y la verdad que es una situación más que compleja. Hay un pueblo decidido a seguir luchando, exigiendo la renuncia de Dina Boluarte, la renuncia de todo el Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente en el marco de adelanto de las elecciones. Hubo masacres muy significativas, por ahí que son en ciudades del sur, en Juliaca y en Ayacucho, que por ahí fueron, bueno, hubo 20 muertos en Juliaca, en Ayacucho 10 muertos, entre ellos un niño de 15 años que pasaba por ahí, que estaba volviendo de su trabajo en el cementerio. Y hay una fuerte denuncia por parte de los hermanos y las hermanas peruanas de que las fuerzas de seguridad, ya sea la Policía Nacional del Perú como las fuerzas militares, están decididos a matarlos. El uso de armas letales está a la orden del día. Esta intención y el que ellos denuncian de que los matan es por los disparos a corta distancia en partes del cuerpo que termina siendo mortal, por eso los asesinatos en la cabeza, en el tórax, en el pecho, por la espalda. La verdad que es una situación durísima con la que nos hemos encontrado, con testimonios desgarradores, con un pueblo y principalmente en Ayacucho, que fue el que más sufrió el conflicto interno en los 90, en los 80, en los 90 de Sendero Luminoso y los militares. Entonces la verdad que hay una situación que es muy difícil para los hermanos y las hermanas. María José, hablabas de esta misión que no solamente estuvo ahí en Perú, que antes ya estuvo en Ecuador. Sabemos que también hubo en su momento una presencia muy fuerte de una misión de solidaridad en Colombia. ¿Hay un patrón que podamos decir, esto está pasando en los países latinoamericanos cuando se reprimen movilizaciones en contextos de crisis? ¿Ya eso se puede ver? Sí, por ahí hay distintas características en el marco de quiénes son las víctimas, y hasta ahí, pero sí hay un patrón del uso desproporcionado de las fuerzas, la militarización de las distintas ciudades y lugares donde hay mayor concentración de pueblo movilizado. Las víctimas, la persecución y principalmente el sesgo racista y clasista que impera cuando hay toda una movilización popular que quiere ser escuchada y que está exigiendo obviamente el fin de una política que va en contra de los intereses populares. Ayer escuchábamos un poco también en Ecuador a uno de los líderes indigenistas denunciando el asesinato de otro líder, hablando de esto, ¿no? De ese sesgo tan racista y esos discursos de odio que están tan fomentados también a través de los medios que se sienten en este tipo de acciones, ¿no? Sí, inclusive hay eso es claro en las distintas prácticas, digo, muchísimos
personas heridas han denunciado que cuando se encontraban internados en el hospital, los mismos médicos les decían: esto te pasa por terruco. Ahí en Perú le dicen terruco a los terroristas. Y para ellos dicen: no somos terrucos. Vos te das cuenta, y ellos dicen: por los rasgos nos separan y por ahí dejan pasar a algunas personas y a otras no. Nos sacan mercadería, pero que a veces quieren colaborar con las movilizaciones, o porque muchas hermanos y hermanas del sur van para movilizarse a Lima, y donde entienden que es uno de los epicentros más fuertes como para poder instalar las demandas y los pedidos de renuncia de Dina Boluarte. Y eso está denunciado y con mucho dolor. De hecho, hay como un fuerte planteo de decirnos a nosotros, quienes estábamos en la misión: no somos terrucos, no somos esto, no somos delincuentes, no somos quienes nos infiltramos en las movilizaciones y generamos disturbios con la policía. Ya tienen ellos identificados a los ternas, que es un grupo creado por la policía, que son infiltrados, con lo cual es claro que ellos se movilizan pacíficamente y que hay una definición clara por parte del gobierno de Dina Boluarte de reprimir esas movilizaciones y avanzar en la violencia que los datos muestran, la cantidad de muertos y la cantidad de heridos y heridas. Veía un poco en el informe que produjeron, esto que también se denunció en Chile, se denunció en Colombia, en Ecuador, la violencia sexual, ¿no? Ese plus de violencia que mayoritariamente se da contra las mujeres. ¿Cómo fue ese contacto también con esta realidad? Fue dificilísimo. Eso fue increciendo a medida que se fueron dando las distintas misiones en la posibilidad de las mujeres poder diferenciar justamente esta violencia por su condición de género. En Colombia se vio mucho, y ahora en Perú se vio mucho más de torturas también a quienes estaban privadas de su libertad arbitrariamente por manifestarse. Y justamente por su condición de ser mujer. De las agresiones sexuales, para algunas es más difícil poder denunciarlo, pero siempre había algún compañero o compañera que estaba habilitada para poder decirlo, pero hay muchísimo dolor, hay muchísimo miedo, porque justamente quienes están denunciando terminan siendo denunciados por terroristas, donde hay también toda una complicidad de la justicia, del Poder Judicial, de ir sobre las personas que se manifiestan. María José, ustedes llegaron el 7 de febrero, estuvieron casi una semana. ¿Cómo es la cotidianidad en esas ciudades donde estuvieron? ¿Y cómo se percibe estos casi 3 meses ya de conflictividad extrema, de violencia también de parte del Estado? En Lima hay muchísima presencia policial. En particular, yo después estuve unos días en Ayacucho, y allí no se ve la presencia policial. Estaban llegando micros, en lo que son en las ciudades del sur hay más presencia militar que policial. De hecho, nos decían que antes no había mucha policía nacional en sus territorios, sino que se empezaron a llegar a partir del 7 de diciembre. Hay mucha tristeza, hay mucho dolor, está ese silencio que antecede a un huracán, por decirlo de alguna forma, como para expresarlo, y hay muchas acciones vinculadas a la solidaridad, donde hay... se estaba justamente, era un debate y una discusión, porque era épocas de carnavales y había organizaciones y personas de los distintos lugares que no acordaban con el festejo del carnaval en este contexto, pero había una definición del gobierno de hacerlo como sea, y de hecho, fueron circulando muchísimos videos de las distintas canciones que se cantaban y se manifestaban contra Dina Boluarte en el marco del carnaval, que fue también como
una cuestión más vinculada a continuar con la protesta. El estado de emergencia continúa, con lo cual eso también es un dato para tener en cuenta y que, bueno, que cada vez permite mayores limitaciones en cuestiones de horarios o en cuestiones de movilizaciones. Pero sí hay una organización y bueno, y tratando de juntar la mayor cantidad de alimentos, de medicamentos, todas cuestiones que son necesarias para los heridos o familiares de las víctimas, donde el gobierno o el Estado no ha estado presente para poder acompañar esos procesos, porque quienes justamente padecen de esta violenta represión son los sectores más vulnerabilizados del Perú. María José, ¿y se puede caracterizar a quienes están resistiendo en este contexto? ¿Qué son? ¿Es alguna multisectorial? ¿Son muchas? ¿Hay articulaciones? ¿Es lo que queda del partido que llevó al poder a Pedro Castillo? ¿Son sus seguidores? ¿Quiénes son los que están protestando, las que están protestando? En realidad, justamente los sectores más vulnerabilizados, como te decía hoy, son las mujeres, son los jóvenes, son los trabajadores y las trabajadoras, son todas las organizaciones mayormente campesinas e indígenas, son quienes más sufren las faltas de políticas de Estado. Ellos explicaban que desde que se dieron las elecciones donde gana Pedro Castillo, inmediatamente al no reconocer justamente que ganó en las elecciones, al no reconocer que un trabajador, un docente ganó las elecciones, desde ese primer día empezó un proceso por goteo de destitución que no permitió que se pudieran profundizar o se pudiera avanzar en políticas para los sectores más vulnerabilizados, con lo cual después de 3 años se encuentra un Perú con altos niveles de pobreza, con el cierre, con un alto nivel de porcentaje de trabajadores en la informalidad, y que en determinados contextos y en determinadas ciudades donde hay paro, donde hay una mayor movilización, no se está trabajando, con lo cual, bueno, también eso genera que haya mucho movimiento de solidaridad por parte de las organizaciones para garantizar una alimentación diaria. María José, vos sos parte de ATE y de CTA Autónoma, es decir, del movimiento sindical, si se quiere. Sí. ¿Cómo viste el movimiento sindical ahí? ¿Qué rol juega, digamos, en este contexto? En el Perú, ¿no? Está ahí un poco se plantea en el informe que para mediados de marzo vamos a estar presentando el informe final. Los líderes, los dirigentes están perseguidos, procesados, tienen constantemente personas que los están vigilando todo el tiempo sus movimientos. Hay una articulación con distintas organizaciones. De hecho, nosotros estuvimos participando del paro nacional convocado el 9 de febrero por las centrales obreras y por otras organizaciones, donde ellos tuvieron un papel que, más allá de esa persecución, ese mismo día en la madrugada, en un corte de calles, no me voy a acordar, era el pueblo donde era, detuvieron al responsable de derechos humanos de la CGTP por disturbios, y en realidad lo que estaba haciendo era justamente como había empezado el paro, se estaban manifestando por la madrugada, ya organizando la movilización que iba a ir para Lima. Con lo cual ellos están activos, están participando, están en los procesos de discusión en el marco de cuáles son esas exigencias para poder ser escuchados junto a organizaciones campesinas, indígenas, jóvenes, y otros gremios afines a las centrales. Están en unidad, salvo la CGT, ahí hay 4 centrales en Perú, y van todos en el mismo sentido. María José, te agradecemos muchísimo, estamos cerrando ya el programa, pero seguramente vamos a volver a charlar, también charlar de lo que implica la articulación de las distintas organizaciones desde nuestro país para este tipo de misiones, y en contextos también tan dolorosos, pero tan necesarios. Muchas gracias, María José.
Mira, 2 segundos para dar cuenta de lo que significa este marco de solidaridad que se expresa para que se garanticen los derechos humanos. Los hermanos y las hermanas peruanas decían: nosotros nos solidarizamos con ustedes cuando fue lo de Malvinas, y esto es una respuesta en el marco de esa solidaridad entre pueblos. Y la verdad que eso es fuerte y eso es gratificante, pero bueno, para eso estamos justamente los pueblos hermanos de hermanos y hermanas. Muchas gracias, María José. Un abrazo enorme. Hasta luego. Otro para vos. Hasta luego. María José Cano es integrante de la misión de solidaridad